Muy buenos días, mi nombre es José Luis Nevado y estamos en nuestro canal Vive en 5 minutos. Aquí tenemos el puente de Isabel II de 1845, en el cual enfrente disponemos de la calle Betty. Hoy vamos a hablar sobre apartamentos turísticos, pero como dato deciros de que la calle Betty, que antiguamente tenía playa, que es donde está ubicada la zona de Triana, que como bien sabéis nos separa lo que es el río Guadalquivir, único río navegable en toda España. Estamos en el mercado de Contadero, lo que es el muelle de la Sal, porque antiguamente Sevilla, que fue capital del mundo, pues teníamos lo que era la Torre del Oro, que como bien conoceréis, la Torre de la Plata, el Archivo de India, etcétera, era todo un espectáculo. Pero no me quiero desviar de lo que es el objeto del programa. Hoy vamos a hablar del turismo, de los apartamentos turísticos. ¿Qué se puede decir en relación a los apartamentos turísticos? España es un país de turismo, disponemos de lo que es un magnífico clima, que es el gran motor en la gran industria que mueve muchísimos sectores. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Sevilla a nivel de camas, estamos hablando de que el diferencia entre camas de apartamentos turísticos y camas de hoteles, actualmente en apartamentos turísticos exceden en 7.000 y pico de camas más que lo que son en alojamientos por hoteles. Son perfiles, son experiencias que cada uno, según depende en lo que vaya buscando, puede elegir entre una y otra. Como anécdota os voy a contar un caso. Yo a Nueva York he ido varias veces, me encanta viajar. Recuerdo que la última vez estuve con mis hijos, tienen ya una edad, y decidí, en vez de quedarme en un hotel, quería algo más típico de la zona, así que lo que alquilamos fue un apartamento tipo loft y fue una experiencia muy agradable, ¿no? Siguiendo hablando de los apartamentos turísticos, tenéis que tener en cuenta, si tú estás pensando en invertir en apartamentos turísticos, tienes que tener en cuenta que es un negocio y hay que ver la rentabilidad. Evidentemente son bastante rentables. El location siempre es fundamental. Tenéis que hacer lo que es un check-in, que hay que comunicarlo, hay que hacer lo que es un mantenimiento, etcétera. Tiene una puntuación, tienes que tener el registro correspondiente. Entonces, aparte de tener lo que es el inmueble, tú lo que tienes realmente, si tienes un apartamento o vas a invertir en uno, es un negocio y tienes que hacerle el cálculo de la rentabilidad, porque puede ser que no te sea rentable. Yo cojo un alojamiento, tengo que estar pendiente de lo que es precio noche, ver los eventos que hay, después los canales de distribución, como pueden ser Airbnb, Booking, etcétera, los cuales te van a cobrar un porcentaje. Ese porcentaje, para que os hagáis una idea, puede estar aproximadamente entre un 13, 14 y un 17%, que es lo que os van a ir cobrando. Después tenemos otra figura que son empresas que invierten en apartamentos, igual que hay otras que están especializadas, cadenas hoteleras, que trabajamos mucho, ¿no? Recientemente acabamos de vender otro hotel, igual que tenemos lo que son complejos de apartamentos turísticos. En este caso, pues por economía de escala, globalización, pues a lo mejor tiene un edificio completo con 14 apartamentos turísticos. Una de las diferencias también con los hoteles, que mientras el hotel suele tener lo que es una habitación, una suite o tal, con tu cama y baño incluido, pues en un apartamento dispones de cocina, dispones de salón, dispones de otra serie de servicios para que tú puedas adaptarlo pues a tu día a día, a tu forma de vida dentro de lo que sería tu perfil de lo que vas buscando, ¿no? Como negocio, Sevilla, os puedo decir que se ha crecido, según viene publicado en el INE, el 7,7% respecto al 2024, que Andalucía es un motor con más de 95.000 apartamentos turísticos, la comunidad de España que más apartamentos turísticos tienes. Tenemos la comunidad de Valencia también, tenemos lo que es Cádiz, Huelva, en fin, es una línea de negocio que merece la pena contemplar, comprender y estudiar. Pero repito, y esto es muy importante, la rentabilidad tenéis que calcularla muy bien, porque quizás en uno no salga. Me explico, si tienes uno, el número de pernotaciones promedio lo tenéis que calcular también muy bien. Lo normal, por ejemplo, en Sevilla, que actualmente estamos en 3,2. Si se te queda solo una noche y tú tienes que pagarle a la limpiadora, tienes que pagar lo que es la luz, la wifi, parte repercutida, y recuerda que del margen de beneficio como empresa hay que tributar en impuestos de sociedad de un porcentaje a final de año. Claro, lo mismo al final los números no te salen. Por eso es muy importante que siempre estéis bien asesorados, que os sean sinceros, sepan de lo que están hablando. Desde Vives tenemos muchísima experiencia, hacemos nuestro business plan, ayudamos a nuestros clientes y nos tenéis siempre en Grupo Vive a vuestra disposición. Trabajamos, como sabéis, a nivel nacional y tenemos inmuebles, y lotes y conjuntos de apartamentos de todo tipo, ¿no? Tanto en temas de hoteles como conjuntos de apartamentos. Poco más que decir. Si me queréis hacer una pregunta, como siempre, a vuestra disposición, tanto yo como todo el equipo. Os animo a que os suscribáis a nuestro canal de Vive en 5 minutos, donde en cada programa tratamos un tema específico relacionado con el sector inmobiliario. Y os animo a que nos sigáis. También estamos en el resto de las redes, nuestra web grupovive.com, y recuerda siempre, vive tu mejor opción. Vive.